importante y es estudiado por la lingüística descriptiva, y a eso nos dedicamos, o ese es nuestro campo como lingüistas, de describir cómo está la lengua, ¿no? Sin embargo, también me gustaría entrar un poco más acerca de lo que es lingüística cognitiva y de este campo que es un campo interdisciplinar en el cual podemos ir un poco más allá de solamente de ver cómo se escribe el significante, sino también cuál es el campo semántico, qué influye, qué tiene cada palabra. Eso es lo que vamos a ver estos 6 días. El día de hoy iniciamos con lo que es ortografía, definimos lo que es lingüística y también, un momento por favor, voy a abrir el temario. Vemos en qué consiste el curso, ¿no? Está abriendo. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, se le puede escuchar perfectamente. Perfecto, gracias. Sí, se lo puedo escuchar. Escucha, profesora. Tengo niños y adultos y eso me agrada. Es un curso básico. Bien. ¿Sí? Dígame. Sí, se escucha muy bien. Sí, se Perfecto, escucha. muchas gracias. Perfecto. Un momento, por favor. Y vamos a abrir mi pantalla. Ya. Entonces, el día, no sé si se ve mi pantalla. ¿Sí? Espero que se pueda ver. El día 1 trabajamos lo que es qué es lengua y también el significante y el significado. ¿Qué es el significante y el significado? El segundo día vamos a trabajar hacer algunas reglas, las reglas más importantes de cómo escribir, el uso de algunas reglas. El tercer día trabajamos lo que es el uso de mayúsculas y acentuación. El cuarto día vamos a trabajar lo que es puntuación académica, sobre todo para redactar textos académicos. El quinto día vamos a trabajar acerca de lo que es la decodificación lingüística, que consiste sobre todo en cómo nosotros definimos, cómo nosotros vemos una palabra y qué definiciones le podemos dar a esa palabra. Entonces vamos a hablar y a conocer las diferentes entradas que pueda tener una palabra, un significante. Y el sexto día me gustaría hablar un poco de la categorización. Este tema de categorización es sobre todo, está relacionado con la lingüística cognitiva, es cómo nosotros categorizamos, organizamos la información que vamos adquiriendo durante toda nuestra vida, ¿no? Porque si no categorizáramos, si no organizáramos la información que obtenemos, pues sería un caos. Entonces, en eso va a consistir estos 6 días. Voy a tratar de hacer lo más básico posible porque hay niños, lo más sencillo posible porque hay niños. Pero también desde mi punto de vista, por ejemplo, la puntuación académica es muy importante porque generalmente estamos acostumbrados, que es muy importante también, sin desacreditar, la puntuación que nos enseñan en el colegio, ¿no? De cómo poner comas, los diferentes tipos de comas que nos pueden enseñar en la educación básica regular. Sin embargo, cuando uno ya quiere redactar, por ejemplo, un artículo, una monografía, algo un poco más académico,
si bien es cierto, te sirve la puntuación que hemos aprendido en la básica regular, pero necesitamos algo más específico. Entonces, esta puntuación que tuve la oportunidad de llevar un curso con un docente que nos enseñó y me pareció muy sencillo a, a aprenderme las 20 reglas que había para los signos de puntuación que me enseñaron en el colegio, ¿no? Recordaba las 20 o 30 reglas según diferentes autores. Entonces, en eso va a consistir estos días nuestras clases. Espero poderlos ayudar y estoy contenta por la invitación. Bien, entonces vamos a empezar. Un momento, voy a descargar. Supongo que va a haber docentes de comunicación. Hay docentes de comunicación, hay niños. Y sí, también llevo el curso de quechua, ya me conocen. El español es una de las lenguas más complicadas desde mi punto de vista para aprender. Es una lengua bastante flexible, tiene bastantes tiempos. Creo que es más sencillo el quechua y el inglés, a diferencia del español, que es bastante complejo. Hay que tener mucha dedicación. Nosotros lo hemos aprendido porque estamos en constante contacto con la lengua, pero habría que evaluarnos, ¿no? Cuál es nuestra competencia, no sé, es un básico, un intermedio, un avanzado, ¿no? Del español. Creo que nunca dejamos de aprender. Bien, entonces vamos a empezar. Por favor, me gustaría que desconecten sus audios. Ya está. Bien. ¿Qué es la lengua? ¿Para qué nos sirve la lengua? Aparte de que es parte de es un órgano del aparato fonador, en la parte física, pero en la parte de comunicación, en la parte de signo lingüístico, ¿cómo podríamos definir la lengua? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? La podemos definir como una ciencia que estudia el lenguaje de manera sistemática, es un sistema de signos lingüísticos estructurados que son compartidos por los miembros de una comunidad o grupo lingüístico. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de la trilogía de lengua, cultura y mundo también, ¿no? Porque cuando conversamos y compartimos historias, experiencia, pues no solamente estamos hablando de lo que en ese momento hemos aprendido o de lo que sabemos en ese momento, sino estamos hablando con toda la experiencia que tenemos desde que hemos nacido, hemos ido adquiriendo, y no todas las personas comparten el mismo mundo, ¿no? No todas las personas tienen las mismas experiencias, no todas las personas vemos de la misma manera la vida, y no todas las personas damos de la misma manera soluciones a un problema. Entonces, es un sistema de signos lingüísticos estructurados que nos ayuda a compartir nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, y poder relacionarnos. Entonces, las principales ramas de la lingüística son la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática y lo cognitivo. La fonética y la fonología están relacionados con el sonido y la representación del sonido, ¿no? Por ejemplo, yo escucho árbol, ¿cómo lo escribo? ¿Cuál es la representación? ¿Sí? Entonces hay una representación fonética
de cómo se escribe, incluso en fonética, cómo se escribe, hay signos, ¿no? Hay símbolos de cómo escribir en fonética. Luego tenemos la morfología y la sintaxis. Dentro de la morfología vemos lo que estas 2 semanas vamos a aprender, un poco de ortografía, ¿no? De cómo escribir, morfosintaxis, ¿no? Cómo escribir las palabras. Y cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando ya de oraciones, ¿no? Cómo estructurar la sintaxis, cómo organizar una oración. Y es bastante complejo. Hasta ahí habíamos llegado con lo que es la lingüística descriptiva. Y faltaba algo, ¿no? Teníamos la postura de Chomsky, que decía de que veía incluso la lingüística como matemática, símbolos matemáticos, pero le faltaba algo, algo que es esencial, la cual la teoría de Chomsky había omitido, que es la semántica, que es el significado, que es la interpretación que le damos a las diferentes palabras. Y a una sola palabra, ¿qué interpretaciones podemos darle? Por ejemplo, yo escuchaba, hay palabras como descampesinar, ¿no? ¿Qué significados le podemos dar a la palabra descampesinar? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es el lexema? ¿Tiene prefijos, sufijos? ¿De qué manera se puede definir esa palabra? Entonces, esa parte de la semántica que es esencial, le faltaba a la postura que proponía Chomsky en su gramática, en su teoría, y por ello nace lo que es lingüística cognitiva, propuesta por Lanker, y no recuerdo el otro autor ahorita, que proponen que es importante la interpretación, el significado de las palabras, de las oraciones, de nuestros enunciados. Incluso hay palabras que necesitan el contexto, hay oraciones que necesitas el contexto para poder interpretar. Por ejemplo, cuando decimos, cuando estamos en la calle y estás conversando con tu amigo, con tu mejor amigo y dices, tengo frío, ¿no? Una señorita dice, tengo frío. No sé, se puede ver desde distintas posturas de que quizá realmente esté haciendo frío, no sé, tendrías que ver el ambiente si realmente está haciendo frío, o quizá no haga frío, simplemente esté buscando un poco más de cercanía con su amigo, quiere un abrazo, o está buscando quizá que le preste su casaca, ¿no? No sé. Entonces, ese tipo de interpretaciones no lo podía, no lo daba, o claro, esa interpretación significante a la oración no lo daba, lo que es la morfología, la sintaxis. Solo que la morfología y la sintaxis quedaba en la descripción de cómo estaba la lengua, ¿no? Y vino la semántica, que es la interpretación, y luego también es importante mencionar lo que es la pragmática, y bueno, lo que es la lingüística cognitiva incluye lo que es la semántica y también la pragmática. La pragmática es cómo se está usando la lengua. Entonces, yo lo he relacionado, esas 3 subdisciplinas de la lingüística, y lo he reducido como el estudio de significado y el uso de la lengua, ¿no? Cómo se está usando la lengua. Bien, entonces, en estas 2 semanas nos vamos a centrar sobre todo en lo que es morfología, porque vamos a ver lo que es ortografía, escritura de una palabra. Sin embargo, la última clase, las 2 últimas clases lo voy a redireccionar, se podría decir así, a lo que es lingüística cognitiva, a lo que es semántica un poquito, para ver, explorar un poco este campo tan maravilloso que yo sé que les va a gustar, a mí me agrada bastante. Entonces, hablando de
fonética y morfología. Em, em, Cuando hablamos de significante y significado, estamos hablando de lo que es lo que estamos pensando y cómo nosotros representamos lo que estamos pensando, cómo lo escribimos. Entonces, el significante y el significado. El significado va a ser lo que nosotros estamos pensando y el significante va a ser cómo nosotros lo escribimos. En otras palabras, aquí van a ver el pensamiento, ¿no? Estamos pensando en un gato. Los fonemas de cómo se escribe en fonética, ¿no? La pronunciación es gato también, que es fonología. Y la escritura, ay, ¿qué ha pasado? He dejado de compartir. Han levantado la manito. Creo que termino esta partecita y les permito compartir, aportar. Estamos aquí para aprender. La escritura, ¿no? Lo que es gato, por ejemplo. Esos son los grafemas, ¿sí? Y estas grafemas están normadas, estandarizadas. Están estandarizadas en la lengua. Entonces, la lengua estándar está normada, sobre todo la parte escrita, ¿no? Es algo que no hay, por ejemplo, en quechua. En quechua recién se está estandarizando. Es por ello que hay regiones que dicen, estamos así y se debe escribir así, ¿no? Y entonces hay ese conflicto todavía. Sin embargo, en el español ya hay una estandarización, hay reglas, ¿no? Así, por ejemplo, en Perú decimos zapato con S y escribimos con Z. Nadie dice zapato, ¿no? No hacemos el esfuerzo. Entonces, esas reglas son normas ya estandarizadas y que los estandariza o no sé, los estudia. Bueno, esas reglas están dentro de la Real Academia. Ahí lo podemos revisar. En la lingüística, cuando hablamos de ortografía, destaca el carácter descriptivo y analítico de la lingüística. La lingüística describe la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática de una lengua. La descripción nos va a ayudar a comprender la diversidad lingüística. Entonces, les decía de que hasta la parte de la teoría de Chomsky, más o menos, hasta ahí, se hablaba de la descripción, ¿no? De cómo se escribe, cómo se debe redactar, ¿no? Más o menos. Hasta ahí estaba la lingüística y hasta ahí llegábamos los lingüistas, ¿no? Nos faltaba un poco de lo que es semántica, que incluye ya cuando llega lo que es lingüística cognitiva, en la postura de lingüística cognitiva. Y ¿para qué nos ayuda la descripción de la lengua? ¿Qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Es importante describir en qué estado se encuentra la lengua. Nos va a ayudar para conocer las variaciones geográficos, que en otras palabras se llama dialectos, variaciones geográficas de una lengua, que se está hablando, cómo se está hablando en las diferentes regiones, en los diferentes países, una lengua, sobre todo el español, que se habla en diferentes países. Creo que es una de las lenguas más habladas, la segunda lengua más hablada me parece que es. Y también vamos a conocer las variaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo dialecto o dentro de una misma región, hay variaciones sociales. Incluso una misma persona puede regular su lengua, su forma de hablar cuando está en un grupo, en una reunión de trabajo.
y puede manejar ciertas formas, ciertas palabras o jergas, quizá, dentro del círculo de sus amigos, ¿no? Entonces, cuando uno conoce un poco más la lengua, tiene la posibilidad y tiene claro, tiene la posibilidad, tiene la opción de elegir en qué contexto estoy y qué variación voy a utilizar, qué variación social voy a utilizar, ¿no? De acuerdo al grupo social en el que me voy a comunicar o en el que voy a conversar, ¿no? Entonces va a depender estas variaciones de la geografía, de la historia y la migración. A mí me gustaría hacer un trabajo de lingüística descriptiva, de describir cómo está la lengua española, por ejemplo, nuestra lengua, el español en el país, después de la migración que hubo en los últimos años, ¿no? En los 3 últimos años o en los 5 últimos años, cómo está, ¿no? Supongo que como hemos tenido bastante contacto con la variación, con el dialecto de Venezuela, vamos a tener bastantes palabras que lo vamos a incluir en nuestro lenguaje diario, en nuestra comunicación. Y eso es parte de una lengua, ¿no? Mientras la lengua esté viva, va a haber esta riqueza, esta forma de poder incluir nuevas palabras en una región, ¿no? En la variante de una región. Y también la influencia cultural. Mientras vamos leyendo un poco más, el español también va mejorando, el vocabulario va mejorando, vamos agregando. Es más, si salimos de la universidad y empezamos a trabajar, vamos adquiriendo tecnicismos. Salimos del colegio, empezamos una carrera, adquirimos también más tecnicismos. Entonces, cuando uno estudia lingüística, lo primero que entendemos o lo que nos enseñan es que nuestra lengua, nuestra forma de hablar tenemos que adecuarla al contexto. No podemos expresarnos, digamos, en una reunión, en una comunidad, por ejemplo, una comunidad de campesinos, no sé, así, por ejemplo, si me mandaran, tendríamos que evitar utilizar tecnicismos porque probablemente la comunidad no me entienda, ¿no? Entonces, cuando conversamos, hablamos, comentamos o mandamos información, la mayor responsabilidad de que esa comunicación o la intención comunicativa que yo tengo llegue al receptor va a ser mi responsabilidad, va a ser la responsabilidad del emisor. Bien. Entonces, las variedades del español. Solo en Perú tenemos bastantes variedades del español. Se dice que el español, la variedad más, no sé qué término han utilizado, más comprensible, es el español sureño. Tendemos a demorarnos un poquito y a pronunciar las palabras. En cambio, cuando he conversado con amigos que son de Lima, tienden a hablar más rápido. Es más, hay palabras que no lo terminan de pronunciar. No se toman el tiempo para pronunciarlo, están un poco más apurados, creo. No he tenido mayor contacto. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Tumbes, también la variedad que maneja en Tumbes es también así de rápido. No, creo que me equivoco. Creo que son un poco más lentos, pero varía. Y bueno, en la situación del español en el mundo, pues solo en América del Sur, si conversamos con un argentino, pues va a ser su variedad es un poco distinta, la pronunciación, igual la variedad de Chile, Venezuela,
Y no por eso es que no nos entendamos, ¿no? Si bien es cierto, nos demoramos un poquito en aclimatarnos, en acostumbrarnos a la variedad que maneja el receptor, y luego podemos sentarnos a conversar. Es más, aprendemos nuevas palabras, ¿no? Los neologismos. En Netflix vemos películas y encontramos diferentes variedades. Particularmente me gustan mucho los doblajes del español mexicano, ¿no? Creo que han avanzado bastante en los doblajes. Bueno, también se encuentra bastantes doblajes del español de España, ¿no? Que es un poco más rápido. Bueno, algunos sonidos como las Z están bien pronunciados, bien posicionados, ¿no? Bien. Había algunas estudiantes, algunos hermanos, hermanas que querían compartir algo. Vanessa, tiene la manito levantada. ¿No? ¿Se fue? Rafael. ¿Se fue también? Janet, ¿tenía usted la manito levantada? ¿Tiene usted la manito levantada? Pensé que tenían alguna pregunta. ¿Ah? 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 ¿No estoy compartiendo? Creo que se está desactivando solo. Y he compartido 2 veces. Lo siento. Bien. A Cristian Cueva. ¿Tiene la manito levantada? ¿Tiene algo que comentar? Cristian. Bueno, por si acaso, estoy dispuesta a compartir, a recibir ayuda también. Quizá me esté olvidando em, algo. Todo comentario es bienvenido. Bien. Particularmente mi español lo he mejorado bastante con la lectura. Yo he hablado quechua hasta los 8 años, únicamente quechua. A partir de los 8 años para adelante empecé a aprender el español, y cuando estuve en la secundaria migré a la ciudad, y ahí es que tuve docentes que me obligaron, no lo hice por voluntad, pero me obligaron a leer, y leíamos una novela por semana. Y es una etapa también en mi etapa de adolescente, mi característica fue que era muy romántica, ¿no? Entonces las novelas que me daban eran justamente románticas, ¿no? Por ejemplo, Madame Bovary, Eugenia Grande, ¿no? Entonces, esas novelas las he leído, y siento que a partir de ahí mi español ha mejorado un montón, y estudié lingüística. Creo que si no hubiese tenido esa oportunidad, no hubiese podido estudiar la carrera de lingüística. Bien, entonces se aprende bastante con la lectura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estudiar lingüística, el área de esta disciplina? Es comprender el concepto de la diversidad lingüística,
conocer los factores que contribuyen a la diversidad de una lengua, valorar la riqueza cultural asociada a la diversidad lingüística, ¿no? Cuando muere la lengua, no solamente muere la lengua, sino también muere la cultura, muere la ciencia, toda la sabiduría que hay dentro de la lengua, dentro de la población. Sin embargo, una lengua es como un ser humano que va a nacer, va a crecer, va a desarrollarse, va a tener varios hijitos, por así decirlo, y en algún momento va a tener que morir. Lo que ha pasado con el latín, ¿no? Nació, creció, se reprodució. La reproducción, tenemos las lenguas romances. Es por ello que el español se parece bastante con el italiano, con el francés, con el catalán, el portugués, ¿no? Y tienen como lengua madre al latín. Y tienen a la lengua como lengua madre al latín del pueblo, que el latín culto era utilizado únicamente en la parte culta, ¿no? En la parte de, para las reuniones, era más para la iglesia, ¿no? En cambio, el latín del pueblo se reprodujo y tuvo bastantes hijitos, ¿sí? Que son las lenguas romances, porque la población es el que migra, el que trabaja en negocio, y cuando uno migra, se traslada, lleva también su lengua. Entonces, este latín es el que se reprodujo y quedó, es lo que tenemos hoy en día, las lenguas romances, ¿no? Sin embargo, las lenguas han tenido contacto con otras lenguas, entonces el español tiene influencia de otras lenguas como el árabe y otras lenguas, hasta el inglés, ¿no? Claro, también diferentes lenguas que han contribuido, todas las lenguas con las que tenga contacto va a tener, contribuyen a una lengua, y a ellos se le llama préstamos lingüísticos, que al final se adhieren a la gramática, generalmente se adhieren a la gramática de la lengua, ¿no? Que es el español. Entonces, ¿qué es el significado y el significante? El significante es la forma física del signo lingüístico. Pueden ser sonidos, letras, gestos. Ese es el significante. Y el significado es como la idea o concepto asociado al signo. Es lo que yo estoy pensando, es el concepto que tengo de algo, y el significante son cómo se escribe. Por ejemplo, yo les pregunto, casa, ¿cómo es para usted? Daniel Matías, ya que usted está levantando la mano. ¿Cómo Sí, usted? Miss, buenas noches. Sí, Miss, yo le había levantado la mano por motivo que yo también me gustaría saber, es muy interesante, está hablando un poco de su biografía. Me parece que tiene usted raíces en quechua, me gustaría saber de dónde es usted y qué carrera ha estudiado. También en el chat también tienen esa misma pregunta algunos compañeros. Por favor, si no fuera mucha molestia. Ah, ¿De dónde es usted y qué carrera ha estudiado? eh, ah, bien. Soy de Espinar, Cusco. Bueno, y ¿qué más? Estudié literatura y lingüística. Eso es todo, creo. Bien. Daniel Matías, hablando de lo que es significante y significado, no sé, para compartir un poco, ¿no?
¿Qué es para, si le preguntara qué es casa, cómo usted definiría una casa? ¿Qué hay en su mente, en su concepto como casa? Un hogar, ¿Y cómo lo describiría usted una casa? ¿Cómo describiría usted una casa? lo describiría en torno al inmueble, su Exacto. ubicación. Ujú, ya, pero ¿cómo es una casa para usted? Ujú. Juan Miguel. Buenas noches, maestra. Para mí una casa es un edificio que tiene 4 paredes, las 2 o 3 ventanas, una puerta, un techo, a veces triangular, es la más clásica, la más representativa, y bueno, una chimenea, a veces le ponen, a veces sí no. Es la, digamos, la imagen clásica que tenemos de casa de los libros Coquitos, no se acordará. Exacto, exacto. Tenemos esa es la idea. No siempre todos, ¿no? Porque hace poco tuve un grupo al cual les hice dibujar una casa y no todos dibujaron la misma imagen, ¿no? Algunos, como usted menciona, ¿no? Una casa pequeña de 4 paredes con su chimenea, quizá. Y para otros de repente va a ser un edificio, quizá para otros va a ser, en mi caso, ¿no? Cuando me dicen dibujo una casa, va a ser, no va a tener chimenea, va a ser a lo que yo conocí por primera vez una casa, ¿no? Una pequeña casa, tipo iglesia. Es de la imagen que tengo, ¿no? Entonces, no todos vamos a manejar el mismo concepto, el mismo significado para un significante. Ahí incluye se introduce, o no sé cómo llamarlo, lo que es lingüística cognitiva, ¿no? Recordemos que la lingüística descriptiva describe, ¿no? Descriptiva, cómo se escribe, cuál es lo correcto, lo incorrecto, justo lo que comentaban por ahí en el chat, ¿no? Cuando uno ingresa lo que es lingüística cognitiva, ya incluye más que todo el concepto, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de un significante? ¿Y qué significados? Y vamos a definir, vamos a tener significados, va a variar los significados de acuerdo a la experiencia que hayamos tenido y de acuerdo al mundo que manejamos las personas, porque no todas las personas manejamos el mismo mundo. Bien. No sé si está, a ver, ¿se ve mi pantalla? Espero que sí. Sí, Miss. Bien. Entonces, la lingüística describe la relación arbitraria entre el significante y el significado. Como no hay conexión intrínseca entre la forma y el concepto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto imagen acústica y el significado y el significante. En otras palabras, aquí vemos el árbol y en la parte de abajo cómo podemos escribirlo, ¿no? Cómo podemos representar. Y como era un curso básico de ortografía, saqué algunos, aquí le falta la tilde, fonológicas, algunas imágenes, por ejemplo, el significado, fuego, el significante, y aquí juego también, tenemos el significado para un niño, de repente puede hacer ese es el significado de juego. Puma, suma, gafas o los lentes, gasas, una gota, y tenemos una letra aquí, ¿no? Una consonante, la J. Bien. Significante en ortografía. ¿Para qué es importante reconocer el significado y el significante? La explicación de cómo el significante en ortografía se refiere a la forma gráfica de las palabras
por ejemplo, va a influir mucho en la escritura. Hace unos días me pasaron una tesis para hacer una corrección y al joven le habían indicado de que las mayúsculas no llevan tilde, ¿no? Y no le puso tilde en a todas las mayúsculas. Y en la parte de antecedentes, escribió, redactó, concluyó, ¿no? Y le decía, ¿y por qué usted no ha colocado tilde, no? Y me dijo, no, es que es mayúscula. Mi asesor me dijo que las mayúsculas no llevan tilde. Entonces, ¿usted concluye o el que ha hecho la tesis concluye? Entonces, y la parte de antecedentes obtenemos información de investigaciones pasadas, ¿no? Lo correcto sería concluyó. Entonces, aprender a tildar o escribir bien el significante, manejar las reglas, nos va a ayudar a evitar malos entendidos cuando mandamos una carta, mandamos un correo, hacemos una tesis, hacemos un trabajo de investigación. Incluso tomamos apuntes, ¿no? Porque podemos tomar apuntes hoy día y de aquí a unos 5 años revisar esos apuntes. Y, por ejemplo, tenemos la palabra una pérdida, ¿no? Y si no le ponemos tilde, va a ser perdida, ¿no? Las dos palabras existen, pero tienen diferentes conceptos, diferentes significados y lo vamos a usar en diferentes contextos. De la misma manera concluyó y concluyo, ¿no? Por eso es importante la redacción. Y conocer la estandarización en la escritura. Y de algo que me he dado cuenta cuando he enseñado en alguna oportunidad a niños ya de la secundaria, primero, segundo año de secundaria, esta regla que es muy importante, ¿no? El uso de la ra fuerte y simple, ¿no? Tenemos en español la ra simple y la ra vibrante, la fuerte. Y la regla es que si trabajamos o escribimos entre dos vocales, esta ra va a ser pues una ra fuerte, ¿no? Vamos a utilizar doble R, ¿no? Y si es que vamos a utilizar como revisar al principio, solo vamos a utilizar la ra simple. Y al final también solo va a ir una ra. ¿Qué pasaba? De que había estudiantes que le ponían al principio doble R, ¿no? La ra fuerte, le colocaban. Y en la secundaria, corregirles a todos es un poco complicado, ¿no? De todos sus textos, porque ya escriben, ¿no? Tercero, cuarto, leer los textos y corregirles es un poco complicado. Entonces, estas reglitas, aunque no son quizá tan importantes cuando ya crecemos, decimos, ya lo conozco, ¿no? Pero a los niños, sí, para los niños sí es muy importante. Cuándo utilizar el doble R y cuándo una sola R, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos borrador, entre dos vocales, doble R. Y aquí tenemos carretilla, ¿no? Doble R. Y dentro de la lingüística, hoy día no vamos a trabajar todavía de reglas de ortografía, pero eso es lo que se va a trabajar durante esos 6 días, ¿no? Tenemos la acentuación. Dentro de la lingüística también se trabaja lo que es acentuación. Y la acentuación nos va a ayudar a conocer dónde debe ir la tilde o la vírgula, la que le llaman. A ver, creo que alguien está. ¿Sí?
Bien. Y vamos a conocer las diferentes posiciones de la acentuación, ¿no? Cuando es aguda, cuando es grave, cuando es esdrújula. Ujú. También vamos a conocer lo que son diptongos e hiatos. Los que llevan quechua conmigo, por ejemplo, en la lengua quechua no existen los diptongos. Y algunas reglas como el uso de la ja, que sería aquí, en español no tiene sonido, la H es muda, ¿no? Hora, huevo, hielo. Creo que la señorita me pidió permiso para presentar su pantalla. La señorita me dijo a las 8:50. Sí, sí, docente, ¿me permite, por favor? Claro que sí, sí estaba pensando, por eso estaba atenta a quién escribía. Pensé que iba a escribir por el chat. Bien. No se preocupe. Sí. Bien. Bien, estimados participantes, un aviso breve pero muy importante. Les quería comentar, listo, ahí que se proyecta. Como les había comentado anteriormente, por favor tengan cuidado si reciben llamadas de algunas personas que toman el nombre de nuestra institución, sí, solicitando datos o códigos personales. Por favor, no se lo den. No le dicten, de hecho, no contesten llamadas de personas que se hacen pasar supuestamente por ITEC. Nosotros, los colaboradores en ITEC, no llamamos a los participantes, no les solicitamos códigos ni alguna información personal que sea de su privacidad. Así que, por favor, tengan cuidado en ello. Si reciben una llamada, ya sea por WhatsApp o llamada telefónica de alguna persona que les hace mencionar, por ejemplo, pásame un código que te va a llegar a tu celular, eso no es cierto. O estamos actualizando una lista de los participantes, tampoco no es cierto, ¿sí? O los cursos en ITEC se cobra una mensualidad o algo parecido, tampoco no es cierto. Nuestros cursos son gratuitos de inicio a fin. Sí, lo único opcional que tiene un costo es el certificado, pero como bien dice la palabra, es opcional. Tú lo solicitas, tú mismo nos escribes a nosotros, ¿sí? Así que por favor tengan cuidado en compartir sus datos de privacidad a personas que tengan malas intenciones, ¿sí? Cualquier caso, reporte, me pueden escribir a su coordinador, en este caso sea yo, o a nuestro número oficial que se proyecta en pantalla, ¿sí? Muy bien. Y nuestros administradores o coordinadores de cada curso están en el grupo de WhatsApp y están como administradores del grupo, como se proyecta en pantalla, ¿sí? Solamente los que están como administradores del grupo, ¿sí? Por favor, no se vayan a confundir porque también hay algunos que utilizan incluso hasta nuestra foto, ¿sí? Así que, por favor, tienen que ser administradores, ¿sí? Muy bien, estimados, muchísimas gracias por habernos prestado atención. Ahora sí, estimada docente, le cedo el pase. Muy bien, muchas gracias. Un momento. Vamos a compartir pantalla. Alguien preguntaba por el chat de si las mayúsculas se tildan. Sí se tildan. Y se tildan para evitar confusiones, sobre todo, ¿no? Porque las reglas del español, la escritura, sobre todo está basada en cómo nosotros vamos utilizando la lengua, ¿no? Y si bien es cierto, la parte de la escritura está estandarizada, pero también va recogiendo de cómo se va utilizando la lengua. Y
En el caso de la escritura con mayúsculas, por ejemplo, cuando hacemos una tesis o un trabajo de investigación, si no está claro el contexto, podemos confundirnos, por ejemplo, con la palabra concluyó, porque está en la parte de antecedentes, y si no estuviera, si no dijera antecedentes, no, quizás no esté claro, ¿no? Es importante la tildación. Para mí es muy importante la tildación en mayúsculas y se debe tildar. Desde el 2010 salió la regla de que se debe tildar las mayúsculas. Un momento, ¿dónde están mis diapositivas? Entonces, las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, ¿cuándo debe escribirse con mayúscula? ¿Cuándo debe escribirse con minúscula? ¿Cuáles son los sustantivos propios, impropios? ¿Qué es un sustantivo, por ejemplo? ¿A qué le llamamos sustantivo? ¿Y qué es Londres? ¿Por qué Londres está con mayúscula? ¿Es un nombre propio, es un sustantivo propio o no es un sustantivo propio, ¿no? Todo esto lo vamos a ver durante la semana, ¿no? Son reglas que aparentemente lo sabemos, lo manejamos, sin embargo, no está de más repasar, reforzar estas reglas para ir mejorando y conociendo, ¿no? Y los neologismos. ¿A qué le llamamos neologismos? ¿Qué conocen por neologismos? ¿Mm? Bien. Juan Miguel, ¿qué son los neologismos? Si no me equivoco, son palabras nuevas o muy nuevas que no han sido aceptadas por la RAE. Digamos, por ejemplo, un tiempo estuvo marketing, que, era que aparte era una palabra extranjera, pero estaba, digamos, en nuestro habla convencional, o por ejemplo, el significado actual que le dan a postear. Antiguamente era poner postes, ahora le están se refiriendo a publicar en redes sociales. Más o menos así lo entiendo yo, un neologismo, un término que es muy nuevo y no está formalizado, regulado. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Lo que usted ha comentado está correcto, está muy bien. ¿Algo más? ¿De qué lenguas podemos recibir nosotros neologismos? ¿Una lengua, de qué lengua recibe neologismo? Ajá, del inglés, dice Javier Sandoval. ¿Únicamente del inglés? No está. Del inglés. Ay, del quechua. Anaí dice que, por supuesto que sí. Del quechua, de la aymara, de todas las lenguas vivas, una lengua puede compartir, puedes hacer préstamos. Ujú. Es más por inglés que por la inclinación de los avances tecnológicos. Ujú. Creo que del inglés hemos recibido bastantes neologismos estos últimos tiempos porque la venta o el uso de la tecnología es bastante, tenemos bastante uso de tecnología últimamente, ¿no? Es más, me da miedo la adicción al celular, ¿no? Últimamente subo a la combi o salgo a la calle y todos están con el celular. Se compra, se vende por celular. Entonces vamos a recibir neologismos. ¿Qué creen de los neologismos? ¿Ustedes creen que los neologismos de alguna manera o en algún momento se tienen que adaptar su escritura al español? Si es que fuera el caso, ajá, si fuera el caso del español que reciba neologismos, ¿se tiene que adaptar a la lengua o no? Me refiero a
Por ejemplo, marketing. Nos pronunciamos marketing, ¿verdad? Nosotros. Es una, según la escritura del español, ¿es aguda, grave o esdrújula? Esdrújula. ¿Debería llevar tilde? Ujú. Doctora, disculpe, en algunos casos he visto que lo adaptan, por ejemplo. O sea, claro, algunos, claro, conservan, que creo que se llama xenismo, si no me equivoco, cuando conserva tal como es, como tsunami, pero hay otros que, como marketing, creo que al final lo adaptaron a mercadotecnia, ¿no? Ahí sí, o sea, hay palabras que lo logran transportar, digamos, del español, buscan uno del inglés o que es la lengua franca, al español de una manera mucho más entendible. Aunque nosotros mayormente los latinoamericanos tenemos tendencia a hablar en inglés, pero en España sí usan más, si no me equivoco, ya la forma, digamos, adaptada. Exacto, ¿no? En España tienden a utilizar la forma adaptada. Es más, trabajaba para una empresa española y no les gusta mucho lo que es, bueno, la percepción que he tenido, ¿no? No les gusta mucho el inglés. Les gusta, hablan en español, lo adaptan al español. No sé si esa es la experiencia que he tenido. Y sí, pues, las palabras que aún no se adaptan a las reglas gramaticales del español se van a escribir en cursiva. Se mantiene la escritura del inglés, las que aún no se adaptan a la escritura y se escriben en cursiva. Bien, entonces, vamos a, un momento, por favor. Vamos a ver también durante estos días la escritura de los neologismos, que son palabras, expresiones, giros o significados nuevos que ya están adaptados o aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Generalmente provienen de una lengua extranjera y al ingresar a otro idioma sufren cambios en su escritura. Si es que no sufrieran cambios en la escritura, estos van a escribirse en cursiva. En la actualidad, ya los encontramos en el diccionario de la lengua española, ¿no? Como la palabra marketing, por ejemplo. Huachimán también. Estas palabras ya lo utilizamos comúnmente en el español y lo escribimos dentro del español. Bien. Esta es la clase introductoria que he preparado para el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho y con eso estamos concluyendo la primera clase. Un momento, por favor. Voy a aperturar un Word. Y si tenemos neologismos, también tenemos arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? El arcaísmo, las palabras, ajá, muy bien. Las palabras arcaicas son aquellas palabras que ya no se utilizan, pero se puede utilizar, ¿no? Ajá. ¿Dónde vamos a encontrar bastantes palabras arcaicas? ¿En qué novela?
Novela clásica. Se dice que los arcaísmos son palabras o expresiones que resultan anticuadas en un momento determinado. Son términos que han caído en desuso. Exacto. Y vamos a encontrar bastantes estas palabras en el Quijote, ¿no? Muy bien. O en la Biblia, dice Alejandro. Muy bien. Excelente. Tengo algunas preguntas para ustedes para hacer un resumen de la clase. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿Cómo podrían definir lengua? Preguntas de examen, van a tener un examen. Bien, lo escriben ahí en el chat. Si no lo quieren compartir. Bien. ¿Qué es la lengua? ¿Qué ramas? La lengua es un órgano muscular móvil situado en el interior de la boca. Sí, esa es la parte física, ¿no? Del aparato fonador. Me refiero al signo lingüístico. La ciencia. Es una ciencia, ajá. ¿Qué hace qué más? Es un sistema de comunicación verbal compuesto de conjunto de palabras o de métodos para combinarla. Es la ciencia que estudia el lenguaje de manera sistemática. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, la lingüística es una ciencia, ¿no? Bien. ¿Qué disciplinas o qué subdisciplinas de la lingüística hemos visto el día de hoy? La sintaxis, la morfología, semántica y fonética. No, sí, fonética. La sintaxis. Sintaxis y morfología. ¿Qué estudia la morfología y la sintaxis? Estudia la escritura de las palabras y oraciones. Muy bien. ¿Quién estudia la estructura, las oraciones? ¿Quién se encarga de estudiar las oraciones? ¿Cómo se compone? ¿Qué debe ir primero? El artículo, el sustantivo, el adjetivo. ¿Quién estudia esa organización? La sintáctica. Muy bien, la sintaxis. ¿Y de qué se encarga la morfología? De cómo escribir, la forma de cómo escribir. Muy bien, se va a encargar de las reglas de la escritura. Sí, muy bien. ¿Qué estudia la semántica? El significado de las palabras, qué se entiende, qué se comprende o qué transmite. Muy bien. ¿Qué se necesita para interpretar una palabra? No simplemente creo que también va el contexto, porque hay un contexto cultural en algunos términos, como usted dio el ejemplo, maestra, del frío, que depende, si tenemos que entender más o menos la idea o qué está relacionado. Exactamente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros abrimos el diccionario, la Real Academia, aquí, right, vamos a encontrar varias entradas para una sola palabra. Por ejemplo, la palabra madre. ¿Cómo definimos madre? Yo quisiera preguntarles, ¿cómo definen madre? Probablemente me van a dar 3, 4, 5 definiciones diferentes a la palabra madre. Voy a poner aquí madre. Antes de colocar, les pregunto, ¿cómo definen madre? Escriban, por favor, las definiciones que colocan
que conozcan. Es una mujer que nos dio la vida y nos da amor. Perfecto. Es una definición a madre. Ser maravillosa que da, bueno, que da todo su amor. Madre también puede ser raíz u origen. Exacto. ¿Ah? Hasta ahí tenemos dos definiciones. Mujer que ha parido. Madre es una mujer virtuosa que tiene la paciencia, entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición. ¿Mm? Cuidado. Mujer que nos tuvo paciencia. Perfecto. Bueno, la mayoría aquí está relacionado a mujer que cría. ¿Ah? Algo muy importante y de algo que habla también lo que es la categorización, ¿no? Nosotros tenemos como prototipo para madre a una mujer que ha dado a luz y que cría a su hijo, ¿sí? ¿Y qué hay de las mujeres que adoptan y crían a los bebés? O que simplemente los crían, los educan a un niño. Ellos no tienen derecho a llamarse madres. Entonces, los prototipos de una madre es pues que ha dado a luz, ¿no? Jackie Escobar. Sí, también creo que también ahí lo están poniendo como madre a una mujer, a una persona, pero también puede ser un ser, porque digamos un animal también es madre, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí ya vamos por 4 Entonces definiciones. sería como un ser, ¿verdad? Un ser. Exactamente. Cristian Cueva. Levantó la mano Cristian Cueva. Bueno. Nosotros hemos definido, en el chat han colocado 4 definiciones al término madre, a la palabra madre. Sin embargo, en la Real Academia podemos encontrar 18 entradas distintas para el término madre. Desde mujer que ha concebido, ha parido, mujer en relación con sus hijos, ¿no? Igual mujer, y aquí el que comentaba su compañera, ¿no? Animal que ha concebido también una cría, ¿no? También título que se da a ciertas personas religiosas, ¿no? En los hospitales y casas de recogimiento, la mujer a cuyo cargo estaba el gobierno, en todo o en parte, ¿no? La matriz de algo. ¿Mm? Entonces encontramos 18 definiciones. De estas entradas se va a encargar la semántica, ¿no? Y lo que es lingüística cognitiva. Y analiza más, ¿no? Cómo es que nosotros conocemos como prototipo, por ejemplo, para el término madre, qué prototipo tenemos, ¿no? Y los demás, cómo se organiza esa información. Bien. Semántica. ¿Y qué creen que estudia la pragmática? ¿Qué estudia la pragmática? ¿Puede ser que la pragmática estudie el uso de la lengua? Exacto. ¿Cómo se está usando y en qué contextos? Va a depender mucho el contexto. Muy bien. Y lo último, ¿qué estudia la lingüística cognitiva? ¿Qué estudia la lingüística cognitiva? Mientras buscan, ¿qué es el significado?
¿Qué es el significante? ¿Qué es el significado? ¿Qué es el significante? ¿Cuál es la diferencia? El significado es lo que significa y el significante es lo que se nos está dando una idea. La representación, ¿no? La representación de lo que nosotros tenemos como concepto de algo. Por ejemplo, si tuviéramos una moneda, ¿no? O sea, tengo un sol por aquí, ¿no? ¿Cuál es el significante y el significado de la moneda? ¿Quién podría explicarme? ¿Cuál es el significante y el significado de una moneda, de un sol? El significante es el material de la moneda. El significado es el valor de la moneda. Sí. ¿Alguien más? ¿Anabel? Ya levantó, quitó la mano. Creo que ella. Ajá. El significante, a ver, por el chat. Significante pensamiento de la palabra. Ajá. El significante sería la moneda, el sol. Ujú. Y el significado es. Ok. Muy bien. Es lo que explicó su compañera, ¿no? Significante es la significante, traducción fonética de un concepto. Muy bien. Son las preguntas para el examen. ¿Qué más? Fonética y fonología. ¿Qué relación tiene la fonética y la fonología con la ortografía? ¿Por qué es importante estudiar? Porque cuando iniciamos a aprender una lengua o cuando tenemos el curso de comunicación, inician con lo que es fonética y fonología? Bueno, deberían, ¿no? Porque cuando nos enseñan comunicación en primero, de primaria o incluso durante la primaria y la secundaria, debería haber un repaso de lo que es fonética y fonología. No sé si lo hacen, pero en mi caso, por ejemplo, de frente nos enseñaron a dónde debe de llevar la tilde. Sin embargo, cuando uno aprende por la segunda lengua, el aprendizaje es un poco complejo porque uno ya tiene una sintaxis de una lengua, ¿no? Y cuando no te enseñan el significante y el significado, la relación que existe, solamente puedes observar unas grafías que es el significante, nada más, y no tienes un significado a veces para ese significante. Y es ahí donde se produce desde mi punto de vista, la confusión en niños que tienen otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, un niño quechua hablante que aprende únicamente, que aprende español, va a tener ese cruce. Al menos yo he tenido esa confusión, ¿no? Del significante y el significado. Tenía el significado en quechua y el significante estaba escrito en la pizarra en español. Y demoré mucho en aprender el español. Entonces, es importante el estudio, la explicación, la descripción de lo que es fonética y fonología en la primaria y la secundaria. Ahora, ¿cuál es la relación con la ortografía? La fonética y fonología. A ver, la pregunta. Los sonidos del habla humano. Ajá. ¿Pero por qué es importante estudiarlo? Porque, doctora, puede ser porque al dedicarse a la pronunciación y la escritura, la ortografía es la materialización de esos sonidos. Por ejemplo, yo digo gato, entonces yo entiendo que como es grave,
Pues no se va a tildar. Pero yo ven, porque la misma pronunciación me está llevando el camino. Y eso solamente ya digamos, con observando las normas, yo ya voy redactando correctamente. Aparte de que el español hay mucha relación de lo que hablo con lo que escribo. Algo que, como ejemplo, con el inglés no es así. Con el inglés es distinta, no es tan hermanada, digamos, ese es mi parecer. Exactamente, sí. En el inglés es diferente, igual que el quechua también es un poquito diferente, pero en español sí. Tal cual se pronuncia, se escribe, ¿no? A excepción, por ejemplo, de zapato, ¿no? Ahí en la parte de Perú, no siempre, no leemos como escribimos, ¿no? Bien. O no hablamos la palabra, no decimos zapato, ¿no? ¿Qué más? Hemos aprendido el día de hoy. El uso, ¿qué son los neologismos? ¿No? ¿De qué lenguas podemos recibir o cuándo una lengua recibe neologismos? En las lenguas que lo podemos recibir es el inglés, quechua. ¿Solo el inglés y el quechua? No lo podemos recibir en otras lenguas. Muy bien. Lo podemos recibir en otras lenguas. Vamos a recepcionar préstamos lingüísticos de todas las lenguas con las cuales tengamos contacto. Neologismos está relacionado con con lo que es nuevo. Bien, vamos. Y los arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos y dónde los encontramos? ¿Cuándo los encontramos? ¿Y creen que es importante estudiar los arcaísmos? ¿Qué son los arcaísmos? Los arcaísmos son palabras incaicas olvidadas. Incaicas. Ajá. Son palabras antiguas. Ajá. Muy bien. Son palabras en desuso. Es importante, por ejemplo, en lenguas que están en reconstrucción, estudiar los arcaísmos, por ejemplo, en el quechua, en el aymara, en otras lenguas que, por ejemplo, en nuestro país, que son 48 lenguas originarias, se estudia bastante los arcaísmos porque hay palabras que se han dejado de utilizar, pero son necesarias en la comunicación, en el uso funcional de una lengua. Doctora, podemos agregar también que un arcaísmo permite observar la evolución de una lengua, cómo ha cambiado la lengua. Y como usted mencionó, la lengua es algo vivo, entonces va dejando algunos términos, ya sea porque ya no lo usa la comunidad o porque hay otro que lo puede decir más fácil. Muy bien. O otro motivo. Excelente, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, no sabemos por qué dejamos de utilizar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra verbigracia. ¿Quién lo utiliza? ¿Qué significa, no? ¿Cuándo lo utilizamos esa palabra? ¿Lo han escuchado? Yo supongo que sí. ¿Y cuándo lo utilizamos? Creo que no lo utilizamos mucho. Es más, en un texto ponemos, por ejemplo, yo misma, en mis clases digo, por ejemplo, y soy tan redundante y podría alternar, ¿no? Con ese término para que mi texto no sea tan redundante, mi habla oral. Ahora, en el habla oral podemos tener errores, donde debemos tratar de no tener errores.
¿En qué textos? En el texto escrito. Tenemos en el texto oral, el habla oral es oral, ¿no? Vamos a tener diferentes, no sé, ¿cómo se le llama? Me olvidé. Cuando hablamos diferentes lenguas, estamos pensando en una lengua y hablamos en la otra, y hay esos cruces. Yo tengo esos cruces. Pero en la parte escrita, por ejemplo, cuando escribimos un discurso o vamos a decir un discurso, tenemos que escribirlo, corregirlo por lo menos 3 veces y puedes ir a hacer tu discurso. De esa manera tu discurso va a salir casi limpio, pero no siempre va a salir limpio. Entonces, cuando mis estudiantes tienen que hacer una exposición académica o tienen que hacer un discurso, yo les hago hacer un borrador de un discurso y ese borrador es revisado por lo menos 3 veces. Y me dicen, pero profesora, estamos haciendo el discurso, ya lo hemos hecho 3 veces, ¿lo vamos a leer, lo podemos leer? Y les digo, no, no lo van a leer, lo van a oralizar ese discurso. Y eso les va a ayudar a que el discurso salga limpio, ¿no? Que no tenga mucha redundancia, que sea más específica. En cambio, el habla oral no. Cuando hablamos o exponemos o tenemos una conversación cotidiana, pues no. Va a tener esos errores. Uh-huh. ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? Eso sería, creo que por el día de hoy, todo. ¿Tienen alguna pregunta? Y esto es parte de la introducción del curso de ortografía. Mañana vamos a centrarnos únicamente en reglas. Espero terminar entre mañana y pasado. Tenemos solamente reglas de todas las letras. Y la cual va a ser un repaso, en realidad, ¿no? Porque aquí yo veo que tengo estudiantes que ya son bastantes, no sé, hayan estudiado, ya tienen bastante preparación. Sin embargo, también he visto que hay niños, entonces voy a tratar de hacer mi clase como básico para niños. Espero no se aburran, por favor. ¿O cómo les gustaría a ustedes? Quizá quieran que dirija un poco más mi clase a lo académico. Yo he asistido a clases de ortografía y en ocasiones me he aburrido cuando ponen ejemplos muy básicos, ¿no? Pero cuando hay niños necesitas colocar lo básico. Entonces me dicen aquí hay que subirlo un poquito más. Ya, lo subo. Entonces pondré textos un poco más académicos. Ajá. Voy a poner textos académicos y ahí me ayudan, hacemos las correcciones, quizá, ¿no? Así podríamos seguir para no aburrirnos un poco. Ajá. Ah, para enseñar. Pero, ¿enseña usted en colegio? ¿En dónde enseña usted? Ah, recomendar autores, libros. Ajá. Ujú. Ya. Trataré de hacer, sí, ya un poco más. Ensayos, wow. Redactar ensayos, textos académicos, sería estupendo. Me gusta mucho. La parte de la ortografía es muy importante, recordar las reglas. Sin embargo, cuando ya uno ingresa a la redacción de ensayos, artículos científicos, ya no está pensando mucho en cómo se escribe, ¿no? La ortografía, porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? En Word tenemos el corrector de ortografía. No siempre lo identifica, pero ahí. En cambio, cuando iniciamos a escribir, hacemos textos académicos, pues, al final,
cuando ya está los últimos borradores, hacemos las correcciones la corrección de estilo y ortografía. Pero el curso se llama curso de ortografía. Así que pondré reglas y les añadiría un poquito, ¿no? Quizá de textos académicos. Sí, textos académicos, ensayos académicos. Eso sería todo. Gracias. Con ejemplos. Mañana, en la próxima clase, les voy a traer un montón de ejemplos para que puedan escribir con las reglas. Bien, eso sería todo. Corrector de estilo.